Buenos días, voy a realizar el análisis semanal. Bueno, el último análisis que realicé, el contrato era el de marzo, ahora estamos en el contrato de junio. Bueno, os comentaba que si perdía esta zona, ¿vale? Fijaos, si perdía esta zona, esta era la proyección que teníamos. Por eso comentaba que perdiendo esta zona del 20.000, bueno, ahora es un poco más, pero bueno, la zona de 20.000, a ver, más o menos son unos 200 puntos. Por lo tanto, perdiendo la zona del nuevo contrato del 20.900, ¿vale? Del 20.900, esta zona de aquí aproximadamente, comentaba que podía caer más o menos hasta el 18.700 del antiguo contrato, que es un 18.900 de este. Tocó el 19, bueno, primero 19.500, que es el 19.300 de este, ¿vale? Para no liarme, voy a hablar ya del nuevo contrato porque, bueno, no tiene sentido hablar ya del anterior, que ya no está. Entonces, bueno, lo único que hay que actualizar precios. Por lo tanto, para mí, esta proyección de esta M está finalizada, pero ojo, yo esperaría algo más de caída porque por aquí tiene una serie de gaps, os lo voy a mostrar en esto, ¿vale? Fijaos, este era un gap, el siguiente es este, que bueno, que no está activado, y este gap más o menos estaría, bueno, aquí tiene dos gaps, ¿vale? Entonces estaría entre el 19.344, tocó el 357 o 59, creo recordar, y el 19.167 aproximadamente, que estaría esta zona. Bueno, todos tenemos ya una sensación bajista, que esto puede seguir cayendo. Yo desde hace mucho tiempo la bajada la esperaría hasta, a ver si me sale aquí, la bajada la esperaría hasta esta zona. Vamos a actualizar precios hasta mínimos de agosto. Mínimos de agosto, el mínimo aquí, a ver si lo puedo ver, es un, a ver, close, un 18, sí, un 18.200 aproximadamente. Bueno, unos 1.000 puntos de caída, al fin y al cabo es otro 3-4%, 5% aproximadamente, un 5% aproximadamente. En diario lo podemos ver más claro, a ver qué sucede en este punto aquí, que es el 19.064 aproximadamente. Y ya si, fijaos, aquí se podemos ver, el mínimo es el, a ver, no sé por qué no, el low, 18.075, ¿vale? Bueno, fijaos que estamos en una zona de antiguos máximos históricos que fue febrero-marzo del año pasado. Al perder esta zona, pues hizo un recorrido a más o menos al 18.050 del nuevo contrato, y eso es lo que esperaría yo, ¿vale? Yo creo que esta zona es viable. La clave alcista está lejos ahora porque tiene que superar esta zona de aquí. Fijaos, otro detalle, y es que el máximo que hizo aquí, en esta zona, ¿vale? Que esta semana fue el 20.536, fue el impulso alcista de las elecciones cuando ganó Trump, ¿vale? Es decir, si nos vemos a esta zona, fijaos esta zona de aquí con esta zona de aquí, os la voy a poner más o menos esta zona, ahí. ¿Vale? Fijaos, aproximadamente este fue el impulso alcista, por lo tanto, el impulso alcista fuerte, y creo que si lo superara ya sí que nos iríamos a máximos históricos, aunque ahora, bueno, no estamos tan lejos, pero al final estamos también a otro 5%. Tampoco es que sea una barbaridad. Pasa es que si en contrato de futuros apalancados, pues bueno, es mucho dinero. Pero en principio la zona alcista sería esta, los máximos de esta semana,
Para mí le quedaría un poco más de recorrido bajista. No creo que lleguemos a los 17.200, que es la media del WOP. Entonces, no creo. Con mucho podríamos llegar en zona bajista hasta los mínimos de agosto, creo. ¿Vale? Si supera, rebota esta zona, que es la zona del 19.100, bueno, el gap que os he comentado antes del 19.170, aproximadamente 167, yo creo que ahí sí que podría tener un rebote otra vez. A ver, sí, más o menos. Ahí sí que podría tener un rebote buscando los 20.500, ¿de acuerdo? La verdad es que no mucho más. Intento poner las zonas en Instagram para el scalping y no todos los días, pero bueno, lo intento hacer, al menos para coger unos puntos de mercado. Y luego, bueno, pues os recuerdo que en el gráfico los máximos de febrero-marzo del año pasado para mí sería la zona importante que sí que debería rebotar, ¿vale? Es decir, esta zona de aquí aproximadamente es el 19.000, bueno, de momento los ha perdido, pero está ahí, es la zona 19.500 aproximadamente, ¿vale? Yo creo que puede tener un poco más de caída hasta mínimos de, pues bueno, en primer lugar 19.167, pero si pierde la zona esta del 19.100, ojo porque, cuidado porque sí que se puede ir ya rápidamente a mínimos de julio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, os refresco las zonas. Por encima, si el lunes nos supera en contado, en sesión de tarde, la zona de 19.000, esta zona de aquí, 19.570 aproximadamente, ojo porque podía ser alcista otra vez, incluso yendo a cerrar el gap que está otros 200 puntos arriba. A ver, os lo pongo aquí en 15 minutos, ¿vale? De momento, si supera el 19.570, ¿vale? Si supera el 19.570, nos podríamos venir... a ver. Vale, esperaos un segundo porque no veo bien los... Vale. Vale, en principio, no, perdón. Si aguanta bien el 570 y es capaz de superar la zona del 19.620 aproximadamente, nos iríamos rápidamente hasta el 700. Por encima del 700, ojo porque puede subir otros 200 puntos. No digo el lunes, pero sí que sería el camino a buscar, ¿vale? Si en apertura nos pierde los mínimos del viernes, cuidado porque... Y los mínimos del viernes... a ver, vale, los mínimos del viernes fueron el 359. Ojo, porque si los pierde, puede venir fácilmente otros 200 puntos abajo. A medio plazo, yo espero que continúe la caída hasta los mínimos de agosto, como mínimo hasta el 19.100 aproximadamente, 160 o algo así, que ahí tendría un gap. Si rebota ahí, pues bueno, vamos a ver qué sucede, pero hasta que no supere como mínimo el 19.620 no me fiaría de una recuperación, ¿vale? Como mínimo 19.620 y recuperación a muy corto plazo. Por abajo,